hay suficiente luz para el que quiere creer, pero también suficiente oscuridad para el que no quiere creer. Sí. Bienvenidos a God's Plan, un podcast para descubrir qué es lo que Dios quiere de mí, en colaboración con CatholicNet y Cusick Studios. Claro que sí, llegamos a God's Plan, episodio número 14, y con esto, bueno, estoy un poquito triste porque se acaba la primera temporada de God's Plan. De verdad que fueron 14 episodios muy bonitos. God's Plan Podcast no se acaba, vamos a tomar un break, pero bueno, hoy este episodio es final de temporada, padre. Lagnes, también estoy un poquito triste, pero bueno, realmente va a ser un break corto, yo creo que un par de semanitas y ya volvemos de nuevo y yo creo que vamos a volver con un gran impulso. Es correcto, así que no se pongan tristes ustedes, porque bueno, quédense tranquilitos también para descansar un poco, y más porque hoy tenemos un tema que yo sé que les va a encantar y yo sé que les va a responder, quizás no totalmente, pero parte de esa inquietud que muchas veces tienen ustedes o que tenemos, porque hay que ser sinceros, a todos nos ha pasado, a todos nos ha llegado esta pregunta a la cabeza. Y la pregunta es, padre, ¿realmente Dios existe? Es una pregunta que que nos la hacemos también de forma un poco agresiva, ¿no? ¿Realmente Dios existe? O sea, padre, ¿qué tiene que responder sobre esto? Sí existe. Listo, listo. Bueno, realmente podríamos probarle a una persona que Dios existe. Y yo creo que en esto tenemos que ser muy humildes. Porque realmente hay quienes hablan como si tú le puedes probar de una manera palpable a las personas que Dios existe y que se hizo hombre y es Jesucristo, y como si todos los misterios los pudieras probar, cuando realmente también uno requiere de la fe. No a todo se le puede llegar solo por medio de la razón. Entonces hay que ser humildes. Yo me acuerdo hace tiempo, yo estaba discutiendo con un amigo y él me decía, ¿cómo tú me puedes comprobar que realmente Dios existe? Y yo le dije, yo no te lo puedo comprobar. Yo te puedo decir muchos argumentos y muchas cosas, pero yo no sé si eso te va a convencer de que Dios existe. Tal vez no existe. Tal vez yo estoy desperdiciando mi vida. Sin embargo, yo quiero apostar por Dios. Yo quiero arriesgarme, yo quiero lanzarme. Y bueno, Claro. y soy sumamente feliz en esta apuesta, pero realmente yo no he visto a Dios. Yo no te lo podría mostrar de esa forma, ¿me entiendes? Total. Ahora, eso no quita que claro que hay muy buenos argumentos a favor de la existencia de Dios y todo eso, pero lo que yo quiero decir es que siempre hay un espacio para la fe. Como Claro. decía Pascal, hay suficiente luz para el que quiere creer, pero también suficiente oscuridad para el que no quiere creer. Sí, padre, y una de las cosas que más me impresionan de que la gente haga esta pregunta es que muchas veces creemos en otras cosas que probablemente realmente no existan, ¿no? Pero Dios es el que siempre uno lo suele apuntar con mucha más fuerza, ¿no? A señalar con una vara más fuerte, ¿no? Entonces, creo que me gusta este tema. Sí, sí, y yo creo que es válido. Yo creo que es bueno preguntarse realmente esto. Ahora, ya entrando un poco en los argumentos sobre la existencia de Dios, yo lo que veo es que hay tres maneras de explicarnos el origen del universo. Ojo, este tema es denso, así que necesito que me prestes toda tu atención, ¿ok? Ok. Tema denso, tal vez te dé dolor de cabeza, pero no te preocupes. Yo voy a intentar explicarlo de la manera más fácil posible. Ok. Hay tres posibilidades para explicar el origen del universo. La primera es que el universo siempre existió. ¿Ok? Ok. Sin embargo, hay un problema con esta propuesta. Si decimos que el universo siempre existió, estamos diciendo que no hubo un comienzo. El universo siempre ha estado ahí. Imagínate que hacia allá es el pasado y hacia allá es el futuro.
Entonces nosotros estamos diciendo que hacia el pasado hay una línea infinita de tiempo. Ok. ¿Ok? Sí, comprendo. Si yo te dijera a ti, si yo te preguntara, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que tú estés aquí sentado? Bueno, si es mi vida, 21 años, pero... 21 años. 21 Tuvieron que años. pasar 21 años para que tú puedas estar aquí en el momento actual. Ok, Muy bien. Sí, claro. Ahora, si yo te dijera que el universo tuvo que pasar una infinita cantidad de tiempo para llegar al momento actual, eso en sí mismo es una contradicción. Porque nada puede pasar una infinita cantidad de tiempo. Porque Claro. es infinito, no tiene fin. Es como si yo te digo, negrura, quiero que recorras una distancia infinita. Entonces tú te puedes montar en un cohete, tú puedes ir a la velocidad de la luz, tú puedes hacer lo que sea, pero después de 500.000 años yendo a la velocidad de la luz, más a decir, terminé. Y yo te voy a decir, no, obviamente no terminaste porque te dije que era infinito. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, decir que el universo ha estado una infinita cantidad de tiempo para llegar al momento actual es contradictorio. Esa propuesta no sirve, porque nos llevó a algo absurdo, a algo contradictorio. Hay una segunda opción para explicar el origen del universo, que el universo de repente simplemente apareció de la nada. Había nada y de repente el universo. Eso puede ser por medio de una explosión, Big eso Bang, puede ser por medio de un átomo, el de la raya- razón que sea. No me voy a meter en ese tema exactamente cómo fue. El Me voy a viejo Big meter Bang. es que no había nada Ok. y de repente hay algo, sea un átomo, sea una explosión, sea lo que sea. Salió de la nada. Esa propuesta también nos lleva a algo absurdo. Sí. Porque, ¿cómo vas a sacar algo de la nada? Aristóteles, que es el que profundiza estos temas, yo ahorita me estoy basando en Aristóteles, que ojo, Aristóteles no era católico, ni cristiano, ni judío. Aristóteles incluso criticaba, rechazaba a los dioses de la mitología griega. No era religioso realmente. Bueno, Aristóteles realmente nos da el principio de causalidad. Todo efecto tiene una causa. Y la causa debe ser superior al efecto. Es decir, si yo tengo una jarra con 2 litros de agua, yo con esa jarra no puedo servir otra de 3 litros. Sí, claro. Tengo que servir una más pequeña o igual, ¿me entiendes? Totalmente. La causa tiene que ser superior al efecto. Entonces Aristóteles habla que en la naturaleza hay como distintos niveles de superioridad en el ser. Es decir, él dice que la nada, o sea, es nada. Ahora después tú puedes tener una roca, que es un ente. Pero después tú puedes tener una planta, que es un ente con vida. Pero después tú puedes tener un animal, que es un ente con vida, pero además con locomoción. Y después tú puedes tener un ser humano, que es un ente con vida, con locomoción y además racional. ¿Ok? Totalmente. Entonces, Aristóteles dice que, bueno, que un nivel es superior que el otro. Y que de la roca no va a salir la planta, por ejemplo. O sea, realmente, de la nada no se puede sacar nada. Realmente va en contra de ese principio de causalidad. O sea, todo efecto necesita una causa. Entonces, eso también, esa propuesta también nos lleva a lo absurdo. Según Aristóteles, realmente se vuelve algo absurdo que digamos, no sirve. Entonces, después hay otra propuesta. Que algo que siempre existió, que siempre ha estado ahí, una causa que siempre ha existido, causó el universo. ¿Tú ves algún problema con esta propuesta? Sí, bueno, no sé, la veo como parecida a la primera. Exacto, muy bien, Blackness, te felicito, es muy parecida a la primera. Estamos diciendo que esta causa tuvo que estar una infinita cantidad de También. tiempo para llegar al momento actual, Claro, ¿verdad? totalmente. Ahora, la diferencia es que esta causa, a la que podríamos llamar Dios o la podríamos llamar de otra manera, X. estaría fuera del tiempo. Claro. Para entender esto tenemos que definir qué es el tiempo, ¿ok? ¿Qué es el tiempo? Tú, por ejemplo, ¿piensas que el tiempo es algo que simplemente uno percibe en su cabeza o crees que es algo que está como que en la realidad? Siento que es algo mixto. O sea, tú lo percibes porque está en la realidad. O sea, creo que Muy es bien, muy mixto. bien, muy bien, Blackness. Entonces, imagínate que hay una isla
y en esa isla el humano nunca ha llegado, pero en esa isla hay animales que nacen, crecen, se reproducen, mueren, hay plantas que nacen, crecen, dejan frutos y mueren. En esa isla, así no haya llegado el humano, en esa isla ha pasado el tiempo, Claro. ¿verdad? El tiempo, entonces, es algo que está en el universo. Aristóteles dice que el tiempo es la medida del cambio. Es decir, si yo tengo una pelota y yo la tiro contra esa pared, si tú mides ese cambio de lugar desde mi mano hasta la pared, eso te da, esa medida es un tiempo. Un tiempo. Tardó 2 segundos. O si de repente, no sé si has visto esos videos en YouTube que de repente te ponen a una actriz cuando tenían 30 años, después 40, 50, 60 y llega como a los 80 años y tú viendo todos los cambios de la cara, Claro. en el pelo, las arrugas. Bueno, si Comprendo. tú mides todos esos cambios, eso te da un tiempo. Sí. El tiempo, según Aristóteles, es la medida del cambio. Entonces, en el universo vemos que hay cambios. Vemos que hay montañas que se van creando, hay estrellas que explotan, hay muchos cambios. ¿Ok? Sí. En cambio, entonces el universo no pudo haber existido desde siempre, porque en el universo vemos cambios, el universo está dentro del tiempo y nada puede pasar una distancia infinita de tiempo, una medida infinita de tiempo, nada puede pasar una infinita cantidad de tiempo para llegar al momento actual porque es una contradicción. Pero esta primera causa está fuera del tiempo, ¿por qué? Porque no cambia. Sí. Esta primera causa no crece, no se hace mejor, no se hace peor, no cambia. A eso lo llamamos Dios. ¿Me entiendes? Sí, bueno. Entonces, lo que te estoy queriendo explicar es que Aristóteles, para explicar el origen del universo, Ok. llegó en su libro de la metafísica, sobre todo en el libro número 12 de metafísica. Puedes leerte si quieres el capítulo 7 de ese libro, aunque es bastante denso, denso. Pero bueno, Aristóteles como un- llegó a la conclusión de que debía haber una causa que no tenía una causa antes, sino que siempre existió. Y siempre pudo haber existido porque no cambia, porque no está dentro del tiempo. En la primera alternativa esto no servía, el universo sí cambia, el universo sí está dentro del tiempo, pero esta causa no. Entonces, lo que yo te quiero decir es que es la única opción que nos explica el origen del universo sin llevarnos a lo absurdo. Y bueno, hemos probado algo muy básico, simplemente que hay una causa, Claro. una primera causa que es superior a todo lo demás. Solo hemos llegado hasta ahí. Sí, sí, padre, pero bueno, ya ahora colocándolo más en un plano, bueno, me quedaron muchas dudas, ¿no? De verdad que ahora que me salieron más preguntas, realmente, pero ¿qué podemos decir de forma más concreta sobre la existencia de Dios, sobre la fe? Ok, supongo que de manera más concreta tú quieres decir, ok, sí, hay una causa, pero que tiene que ver eso con Dios, que le habló a Abraham, Exacto. que se hizo hombre, o sea, sí, una Totalmente. primera causa, pero ajá. De Exacto. ahí al Dios en que nosotros creemos hay una gran diferencia. Totalmente. Ok. A eso exactamente es lo Ok, que me refiero. entonces, bueno, primero, hay ciertas cosas que tú puedes decir por medio de la razón. De hecho, Santo Tomás de Aquino, cuando escribe la Suma Teológica, es decir, su tratado de teología, él dice, realmente no se puede saber mucho sobre Dios, pero lo que podemos saber, y escribe un montón de libros. Entonces, por ejemplo, sabemos que Dios es la primera causa. Ya yo te había dicho antes que la causa es superior al efecto. Entonces, ¿qué nos dice eso? ¿Qué nos dice? Que Dios es superior a todo lo Totalmente. demás. Muy bien, excelente. Es superlativo, es algo Es lo máximo, es lo máximo. Omnipotente, omnímodo. No sé qué significa lo que acabas de decir, omnímodo. Eso no sé qué significa, pero omnipotente, sí, es omnipotente, es todopoderoso, es lo máximo. Es lo máximo. Muy bien. Ahora bien, yo te hablé de los niveles en el ser de los que habla Aristóteles, ¿verdad? Claro. Bien. Entonces, si Dios es la causa y es superior a todo lo demás, ¿verdad? Yo te hablé que, según Aristóteles, es superior el tener vida, es superior el tener movimiento, es superior el ser racional. ¿Qué es una persona, según Aristóteles? Un ente racional. A diferencia de otros. Entonces, si estamos diciendo que Dios es superior a todo lo demás y estamos diciendo que en el universo lo superior es lo racional, estamos diciendo que Dios es racional, que Dios es persona. Claro.
Esto realmente es increíble, que tú por medio de la razón puedas decir, no, Dios no es una energía, no, es persona. No, o sea, obviamente no estoy hablando ahorita persona como tú, Claro. pero es un ente racional y con una racionalidad suprema. Sí, sí. Entonces, si Dios es una persona, Dios, por ejemplo, Dios puede amar, Claro. porque es una persona, una roca no puede amar. Dios sí. Entonces, ves, se van sacando cosas que se pueden asemejar a el Dios que nosotros conocemos por medio de nuestra fe. Pero obviamente tú no puedes descubrir todo esto por medio de la razón, porque entonces le estás quitando todo el peso a la fe. La fe también es importante. O sea, Juan Pablo II decía que la fe y la razón son como dos alas de un pájaro. Claro. El pájaro usa las dos alas para volar. Y eso es algo espectacular de nuestra religión. Todo el desarrollo racional que tiene cada una de las verdades que nosotros conocemos de fe, tantos teólogos y tanta gente que se ha dedicado a explicar esas verdades de una manera racional. Sí, padre, y además el hecho de que nosotros queramos pensar si cómo es Dios, si realmente existe, utilizando nuestra razón, se nos va a hacer imposible porque, como usted lo ha dicho, está en otro plano, está fuera del alcance que pueda tener nuestra razón, nuestra mente. Exacto. Te voy a contar una historia de cuando yo era joven, antes de entrar en el seminario. ¿Ok? Yo no sabía que iba a ser sacerdote ni que iba a entrar en un seminario. Yo estaba estudiando en la universidad, estaba estudiando Derecho, quería ser abogado. Y Imagínese usted. un día me fui a la playa. Estoy en la playa, era como un club en donde voy, me sirvo un trago y ahí había como una piscina y después del área de la piscina había una playa, el mar, la arena, todo eso. Cuando yo estoy pasando por la zona de la piscina para ir a la playa, me encuentro a una joven sentada en una de esas mesitas alrededor de la piscina. Está sola, una joven, yo pienso que tenía más o menos mi edad, todavía no la conocía. Yo digo, wow, debe tener como 18, 19 años. Yo tenía en ese entonces 18 años y digo, me gustaría conocerla. Entonces fui, Padre, hola, admiro ¿qué ese tal? atrevimiento, lo admiro. Yo creo que yo ¿Tú nunca has ido donde alguien, hola, qué tal? Y sin conoces a una conocerlo, persona. no lo he hecho, no, todavía no. Wow, qué raro. Eso en una fiesta vas, conoces a alguien, la sacas a bailar, en cualquier lugar. Hola. Además, estaba sola, más fácil. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Ok. estás? ¿Qué haces aquí? Ella me responde y me responde con un acento un poco raro. Resulta que era de Chile. Y yo ni idea. Resulta que tenía unas primas venezolanas, entonces estaba pasando unas vacaciones aquí en Venezuela. Me siento y me pongo a hablar con ella y a los 5 minutos me pregunta si yo creo que Dios existe. De la nada, de la nada. De la nada. Ella estaba leyendo unos libros y creo que tenían que ver con eso y me dice, ¿tú crees que Dios existe? Y yo realmente como que estoy aquí en la playa y me voy a poner a hablar que si Dios existe, que si Dios no existe, que vino primero si el huevo, si la gallina. Yo estaba como que, qué fastidio hablar de esto. Pero bueno, yo obviamente era católico y bueno, y me puse a hablar de eso. A darse ahí duro. Y sí, pero realmente El yo tema. nunca me había cuestionado así seriamente si Dios existía o no. Entonces, ella me decía unas cosas, yo no entendía nada de lo que ella me estaba diciendo. Pasamos como 2 horas ahí hablando y yo no la había convencido ni un poquito de si Dios existía o no. Pero ella era atea. Sí, ella no creía en Dios y me quería como que convencer a mí. Ella no me había convencido a mí, yo tampoco la había convencido a ella. Ya mi trago se había acabado y yo estaba pensando, me perdí el atardecer, llevo 2 horas aquí No me baño hablando en la estas playa. cosas, no me bañé en la playa, qué fastidio. Estaba obstinado de esa conversación. ¿Y cómo terminó todo? Y bueno, y llegué a un momento que ya yo estaba fastidiado y ya yo sabía que ninguno de mis argumentos iban a servir de nada. Y entonces yo le dije, mira, acompáñame a buscar algo que tomar. Entonces me estoy yendo con ella y de camino en ese club había una capilla. Entonces yo le digo, vamos a hacer algo, vamos a entrar en la capilla y vamos a rezar un rato. Y entonces ella como que, bueno, entramos. Yo me arrodillo y como que le digo a Dios, Dios, por favor, ayuda a esta mujer, o sea, pobrecita, no cree en ti y no hay manera de convencerla de que tú existes, así que por favor haz algo, ya yo no sé qué hacer, estoy obstinado a esta conversación.
Y de repente volteo, ella estaba sentada en un banco, volteo y ella estaba como con miedo. Y yo le dije, ¿qué te pasa? Y entonces ella me dijo, no sé, siento algo. Siento algo que que por un lado como que me atrae, me gusta, pero por otro lado me da miedo. En ese momento yo no supe cómo interpretarlo, pero yo hoy en día veo muchas historias bíblicas en donde vemos, por ejemplo, cuando Jesús hace el milagro de la pesca milagrosa junto a San Pedro. ¿Qué le dice San Pedro? Apártate de mí, que soy un pecador. O sea, obviamente el milagro le impresionó, hay algo que le atrae, pero por otro lado, hay algo que le dio miedo. Apártate de mí. Totalmente. Y entonces, yo pienso que es verdad, uno debe estudiar su fe y hay argumentos que nos pueden ayudar a creer. Pero realmente, como te decía al principio, yo no es que crea porque me leí unos libros de filosofía o encontré unos argumentos. Realmente yo creo porque realmente he visto el valor de mi fe. Realmente me hace profundamente feliz y realmente quiero apostar por Dios. Yo no comencé a creer en el momento que empecé a estudiar filosofía, ya yo creía. O sea, la fe tiene dos ámbitos. Hay un ámbito más como de respuestas a preguntas que no sabemos de otra forma. Por ejemplo, ¿qué viene después de la muerte? Entonces la fe nos dice el cielo, el infierno, el purgatorio. O por ejemplo, ¿cuál es el origen del universo? Entonces la fe nos dice que Dios lo creó. Claro. Sin embargo, eso no es lo más importante de la fe. Sí, esas son respuestas, pero los demonios que salen en el Evangelio, que Jesús sacaba demonios y tal, diablos, ellos también tienen esa fe. Ellos también saben que después de la muerte hay un cielo, infierno, purgatorio. Ellos también saben que Dios creó el universo. ¿Me entiendes? Totalmente. Ahora, hay un ámbito más importante de la fe, que es tu relación personal con Dios. ¿Me entiendes? Que eso va más allá de los argumentos y de todas estas cosas. Es tu relación, tu experiencia de Dios, esos momentos en tu vida en donde tú dices, yo pienso que Dios se involucró. Eso es el ámbito más importante de la fe, que es un ámbito sumamente subjetivo, sumamente personal. Claro. Por eso Benedicto XVI decía, hay tantos caminos a Dios como personas en el mundo. Cada uno tiene su relación personal con Dios. Es como si yo te digo a ti, yo te hablo mucho de mi papá y te cuento mi papá y te cuento toda su vida y tal. Pero tú solo, por escuchar hablar de él, tú no lo conoces. Claro. Tú lo conoces, por lo menos hoy, que se fueron al automercado juntos, por lo menos ayer, que se quedaron hablando un buen rato. Ahí es que tú hiciste la experiencia de conocer a mi papá. Tal vez te pudiste haber leído antes un libro de él, pero realmente no hubieses hecho la experiencia de conocerlo. Claro. Por eso es tan importante que uno haga la experiencia de conocer a Dios. Después todos los argumentos que quieran y hay que leerlos y profundizarlos, pero sobre todo hacer esa experiencia personal de Dios. Increíble, padre. De verdad que mejor respondida la pregunta imposible y la estamos respondiendo de una forma sencilla, una forma básica, y es que sea con la fe. Creo que la fe es lo más importante y que sí, que seamos humildes también de aceptar esa experiencia, porque muchas veces Dios nos llama o Dios quiere que tengamos esa experiencia con Él y por ser cerrados, por ser como esa chica que sintió miedo y me gustó mucho la comparación con Pedro porque Pedro no se sentía digno y muchas veces también nosotros no nos sentimos dignos de eso, ¿no? Y creo que también hay que tener un poco de humildad y aceptar ese llamado, esa invitación que Dios nos llama a sencillamente compartir un momento grato con Él, un momento que esos momentos suelen ser los que nos terminan marcando y los que terminan definiéndonos como católicos y como creyentes en Dios. Sí, Blackness, yo creo que cada uno tiene que ir haciendo su camino, su experiencia de Dios. Yo creo que ayudaría a que uno se pregunte, ¿alguna vez en mi vida he experimentado a Dios? ¿Alguna vez en mi vida siento que Dios se ha involucrado? Yo me acuerdo una vez un joven con el que yo estaba hablando y él decía que él era ateo y yo le decía, pero nunca en tu vida has tenido una experiencia de Dios, un momento en el que sientes que Dios se involucró. Y él me contó una historia de cómo una vez, creo que se cayó de una bicicleta y no me acuerdo qué pasó, no me acuerdo qué pensó. Y él decía que sí, que probablemente hubo algo ahí de especial. Realmente uno no juzga este tipo de experiencias de Dios según
la grandiosidad del Claro, la fenómeno, magnitud, claro. sino el impacto que ese fenómeno tiene en ti. Que tú, por el momento que estabas pasando ese día, por lo que estabas pensando, por lo que estabas sintiendo, tú dices, aquí Dios se involucró, aquí Dios actuó. Y eso lo sabes tú, de una manera muy personal, muy íntima. Sí, padre, yo creo que, bueno, una pregunta aquí que no tiene nada, o sea, que quizás no se desvió un poquito, pero es bueno responderla. Muchas veces las personas están con Dios cuando están mal, pero muchas veces otras es cuando están bien. ¿En qué momento hay que estar con Dios? O sea, ¿cuándo es realmente correcto? Yo diría que siempre, pero cuando, por ejemplo, en mi caso, yo lo digo por mi caso, porque yo cuando estoy mal, me cuesta mucho. Estar con Dios. Sí, o sea, me cuesta como cuando estoy muy bien, que me pasan cosas maravillosas, que yo siento que ahí estoy de la mano. Pero cuando estoy mal, yo sé que Dios igual está ahí, pero me cuesta. Según el Papa Francisco, la fe es saber vivir con Dios. Saber vivir con Dios cuando estoy bien, cuando estoy mal, cuando soy joven, cuando soy viejo, cuando me están saliendo muy bien unos proyectos, cuando no me están saliendo bien. Saber vivir con Dios. Entonces, realmente, tanto los momentos buenos como los momentos malos pueden ser ocasiones privilegiadas para un encuentro distinto, pero un encuentro con Dios. No es lo mismo, es como con un amigo. Tú la estás pasando mal y te desahogas con tu amigo y le dices que estás mal y te tomas algo con él y cuando la estás pasando bien también y y le dices que le estás pasando bien y compartes con él. La relación con Dios debe ser así, algo sumamente personal. O sea, si le estás pasando mal, dile a Dios que le estás pasando mal. El problema es cuando vamos a Dios como con máscaras y le estamos pasando mal y decimos, Dios mío, gracias por todo, confío en ti. Y te estás muriendo y estás triste y entonces ¿por qué le dices gracias por todo en ese momento? En ese momento dile, Dios, me estoy muriendo, ¿por qué permitiste esto? ¿Me entiendes? Entonces si uno va a Dios de esa forma, tanto los momentos buenos como los malos son oportunidades de encuentro con Él. Correcto. Así que, padre, bueno, increíble este capítulo. Terminamos con un tema fuerte, un tema poderoso. Y creo que eso es una antesala a lo que se viene para la segunda temporada de God's Plan. Porque venimos con pilas recargadas, con mejores temas para ustedes. Por supuesto, en este momento estamos súper agradecidos por la aceptación. No pensamos que iba a tener tan buena receptividad como la que tuvo. Y todo esto es gracias a ustedes por motivarnos cada día a hacer las cosas mejor. Sí, yo creo que para la segunda temporada seguirá interesante que envíen aquí en los comentarios preguntas, cosas que les gustaría ver en la segunda temporada y entonces cuando organicemos un poquito la planificación, yo creo que vamos a tomar muy en cuenta cada una de esas preguntas, cada uno de esos temas que ustedes propongan. De verdad para mí ha sido un gusto poder realizar este proyecto, poder compartir muchas de las cosas que he ido aprendiendo y sobre todo también poder aprender mucho. Siento que este proyecto me permite aprender, sobre todo sobre el corazón humano, sobre qué es lo que las personas realmente tienen en su corazón y cómo nosotros, los sacerdotes, la iglesia, podemos llegar de manera más profunda, más directa al corazón del hombre. De verdad, muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Es correcto. Chao, chao. Hasta la segunda temporada.